Nos encontramos en una nueva edición de Cine Full Outdoor, en esta oportunidad por partida doble. Hablaremos del documental Lauca, que el parque vuelve a ser parque, en el cual el destacado pescador con Mosca, perdón, Gabo Benoit recorre con su mountain bike la ruta en busca de un espacio mágico y único como es la Reserva Mundial de la Biosfera Lauca. Para hablar de todo el proceso que lleva finalmente a esta producción audiovisual, conversamos con el director y director de fotografía respectivamente, Raimundo Gómez y Franco Dávico, para quienes pedimos un aplauso virtual. Bienvenidos a este espacio que se llama Cine Full Outdoor. ¿Cómo están? Hola Manuel, ¿cómo Muy estás? ¿Todo bien. bien? Muy bien, gracias Emanuel por la invitación. No, gracias a ustedes por haber venido y, bueno, venido digitalmente a este espacio, eh, porque considerando la actualidad probablemente reunirse es bastante complicado. Y cuéntenme un poco, para empezar a soltarnos y ponernos un poquito en el tema, eh, dentro de la labor de un documental, para quien no lo sepa, ¿cuál es la labor de un director, cuál es la labor de un director de fotografía y cómo se relacionan, cómo conversan estos dos trabajos? ¿Partes tú, Rey? Dale tú, Franco. Dale. Mira, generalmente, depende más que nada el tamaño del documental, ¿verdad? Porque muchas veces se tiende a pensar que los equipos, por ejemplo, detrás de un documental pueden ser 40, 50 personas, 60 personas que van y que hay cámaras y cuestiones grandes. Y la verdad es que la tecnología nos ha permitido achicarnos en tamaños de cantidad de cajas que antes se llevaban para hacer una entrevista, no sé, pues poner esos trípodes con unas bases gigantes, entonces necesitáis un asistente para eso. Y hoy día se necesitan muchas menos manos, pero se siguen necesitando la misma cantidad de personas pensantes. Entonces siempre es bueno tener un director, que en este caso es Raimundo, el cual es la persona que está encima de la gran imagen de todo, ¿cachai? Y el director de fotografía, más centrado, bueno, en aterrizar estas locuras que se le ocurren al director, aterrizarlas a lo audiovisual, al lenguaje audiovisual, más o menos, para hacerla simple. Sí, y bueno, igual fue súper interesante la historia del AUCA y cómo se hizo este equipo, porque no partió como un documental clásico. En realidad partió desde los chiquillos de Más Verde principalmente y de Gabo. Entonces ahí Franco puede contar cómo se origina esto y luego cómo entra a la Fundación Relaves, de la cual soy parte, y después también cómo entro yo como director y el proceso del guión y de la investigación. Así que dale, Franco. Sí, de hecho, como bien dice Raimundo, así para decirlo en chileno, fue por cazuela todo el vuelo que agarró el documental, porque nosotros, la verdad, fuimos a grabar un video de pesca, un video de pesca y de bicicleta. Esa era la verdad. Que era una idea que tenía el Gabo hace mucho tiempo. Entonces quería hacer este viaje y nos invitó a nosotros a grabarlo. Y en esta grabada, o sea, efectivamente, como de hecho después se relata en el documental mismo, nos dimos cuenta de lo que, bueno, Manuel también lo ha visto, en el fondo, ahí nos dimos cuenta del destape de la olla, del problema real que estaba pasando acá en el altiplano. Entonces, nosotros volvimos a Santiago, en el fondo, a montar un video porque así funcionan los viajes. En el fondo, se graban, se vuelve, se monta. Va con los tiempos generalmente apretados. Y lo que nos pasó acá fue que no podíamos empezar a montar algo porque nos dimos cuenta de esta gran problemática. Entonces, no podíamos empezar a montar algo que no era el tema real. Habría sido muy falso montar un video de pesca, un video de bicicleta y llegar y decir, miren qué lindo el altiplano esto es, porque si bien eso es, detrás de todos estos parajes maravillosos está lo que hemos visto todos. Entonces, ahí fue que volvimos y de hecho, bueno, el documental nosotros lo estábamos haciendo con Patagonia y entonces le teníamos que responder las imágenes, todo lo que grabamos, se los enviamos a ellos a Estados Unidos y ellos lo revisaron y ellos mismos nos dijeron, chicos,
O sea, aquí hay oro, acá hay algo muy bueno. Y ahí fue cuando, en el fondo, cuando entra Fundación Relave, cuando entra Raimundo, cuando entra todo el equipo, para, en el fondo, ponerle el peso a ese problema, sacarlo ya del video de pesca, del video de bicicleta, que era muy lindo y sigue siendo muy lindo, pero enfocándolo en la problemática real. Y ahí volvimos a ir un par de veces más y fue agarrando el vuelo que ya todos sabemos. Y en ese sentido, claro, se origina un poco esto desde la marca Patagonia con su embajador, que es Gabriel Benoit. Ellos son los que impulsaron esto y bueno, Más Verde trabaja mano a mano con Patagonia y también con Gabriel, y así fue como se parte. Y en un momento me contactan de Patagonia. Nosotros habíamos también como fundación tenido algunos acercamientos con ellos por el tema de la contaminación y los impactos de la minería, y ahí nos dicen: Fundación Relave, ¿ustedes saben lo que es el bórax? Y nosotros sí, hemos investigado en la región de Arica bastante, y eso fue muy lindo en realidad, porque nosotros teníamos ya la experiencia de haber visitado la región, de haber investigado, de participar en el Festival de Cine Arica Nativa, que es un festival de cine indígena y rural y de activismo ambiental muy entretenido. Y ahí comenzamos a meternos más de lleno. Y resultó que también yo soy realizador audiovisual, entonces fue una gran oportunidad también el poder haberlo dirigido. Me invitaron a dirigirlo y fue súper bonita experiencia. Y ahí me acuerdo que tuvimos una reunión entre Más Verde, Patagonia, Fundación Relave y Media Factor también, que es la agencia audiovisual donde yo estoy, que principalmente vemos contenidos. Y ahí nos sentamos en una mesa en Patagonia y empezamos a hablar, y los chiquillos contaron esta historia de que llegaron a un monumento natural que es Surire, y cuando estaban entrando había un cartel de no sacar fotos, y los chiquillos no entendían por qué estaba ese cartel, y bueno, ahí nos empezamos a meter en la historia, que el bórax es minería no metálica, que es un pariente del litio, y que además este mismo grupo económico que estaba trabajando en el lugar tenía desechos mineros hasta la misma ciudad de Arica, con unas consecuencias de salud y medioambientales fuertísimas para todos. Entonces ahí ya conversamos, y lo primero que quedamos es hacer un proceso de investigación y después un proceso de guión. En el proceso de investigación, ¿qué se hizo? Principalmente mapear los relaves de la región, mapear los monumentos naturales, la reserva nacional, saber los tipos de flora, de fauna del lugar, y reconocer a los personajes principales. Entonces tuvimos un viaje de investigación, que eso fue muy bueno, porque hay veces que cuando uno hace un documental más experimental, graba todo y al final tenéis 150 horas de grabación y tenéis que hacer algo de 1 hora o de media hora, y se hace mucho más difícil y largo el trabajo. Entonces igual nosotros teníamos un poquito ya la experiencia de haber hecho otros documentales, entonces sabíamos que íbamos a ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Sí, teníamos una investigación, teníamos clarísimo qué estaba pasando, luego buscamos los personajes y escribimos un guión. No sé, Franco, si quería aportar un poquito a esta parte. Sí, ahí también, bueno, haciendo alusión a la pregunta que hacías tú, Emanuel, muchas veces diferenciando el director de arte, ¿verdad?, que está en cargo de la parte más audiovisual, del director del documental, con Raimundo viajamos los dos. Entonces, en el fondo fue entretenido porque hubo una buena mezcla, en el sentido que si está el director, muchas veces el director no viaja o no hace él mismo la entrevista, ¿cachai? No está tanto en el terreno. Entonces, como Raimundo estuvo allá y estuvo un buen par de veces, estuvimos allá un buen par de veces, también se generan otras dinámicas, pues, se vive el documental de diferente manera. Entonces fue muy entretenido ver cómo al final el producto que nosotros teníamos era un producto vivo y empezó a crecer, y de hecho yo creo que todavía puede mutar a diferentes cosas. Todavía no sabemos en qué va a terminar. Ya lo y en destacaban un poco. Perdón.
Ya lo destacan un poco, pero me gustaría saber si pueden ahondar más en la importancia de una investigación previa como la que ustedes hicieron para poder plantearse los objetivos de grabación, para poder armar la historia, armar el guión. ¿Por qué es tan relevante efectivamente hacer una buena investigación previa a un documental? Bueno, principalmente cuando tú tienes un conflicto ambiental o social, este conflicto tiene miles de aristas, miles de datos, miles de personas que tienen mucho que entregar. Entonces, es una especie de filtro también la investigación y una poda. Finalmente, para mí el trabajo más importante de la edición es saber podar. No enamorarte de todos tus planos, tus tomas, los entrevistados, saber qué dejar y saber qué no dejar. Y eso te lo va dando un poco la experiencia. Y también la investigación. Y hay otra cosa muy importante, que nosotros acá hicimos un guión documental. Creo que ahora en los documentales de naturaleza hace mucha falta ser más ordenado y un poco más riguroso en la investigación y luego en el guión, porque el guión, como dice Patricio Guzmán, un gran documentalista, tú tienes que fantasear con un guión. Independiente sea ficción o sea documental, tú tienes que llevar un poco el personaje al límite en el guión, tienes que hacer un trabajo creativo de imaginarte para dónde puede ir. Y eso te va a dar una pauta y un orden importante. Y ese guión, para que tenga solidez, necesita una investigación importante y ya conocer a los personajes, porque a veces podéis tener personajes muy buenos que les ponen la cámara encima y no hablan. No funciona. Y son súper tímidos y no funcionan. Entonces, con un proceso de investigación también haces más eficiente el trabajo y sabes que ya esta persona sí funciona, esta no, esta se pone nerviosa. Las preguntas también, para no hacer entrevistas eternas. A veces yo también cuando era más chico, hicimos un documental que se llama Chao Pescado, Salvemos Punta de Choro, y ahí fue entrevistar a todo el mundo, grabar miles de cosas y el proceso de edición fue muy, muy, muy difícil. Entonces también con las experiencias que uno va teniendo, se da cuenta que la investigación es total y si empezáis a revisar Claro. buenos documentalistas, tienen un guión desde antes y después lo difícil también es cómo ese guión lo llevas a la pantalla y que un poco lo que leíste en el guión se refleje. No sé si quería aportar ahí, Franco, también. Sí, no, ojalá también hablaba antes de aterrizar justamente las voladas del director y por eso fue súper bueno en el fondo que Raimundo en este sentido estuviera en todos los viajes y él hiciera la entrevista y hasta cámara hizo. Entonces, editó también, ¿cómo se llama? Multifacético. Pero es Pero súper tú importante también. eso, Tefu. Pero es súper importante justamente eso por lo que dice Raimundo, porque como mantener las expectativas dentro del guión, o sea, se hizo, mientras más se hace una investigación, mientras mejor se hace la investigación, más real y más fácil de aterrizarlo a la imagen va a ser, ¿cachai? Entonces creo que por eso fue súper buena esa sinergia que se produjo. Bueno, y ahora un poco lo que habla Franco también de hacer de todo, eso pasa mucho en la industria audiovisual en Chile, hacer de todo. O sea, claro, nosotros tenemos títulos para el documental, Franco director de fotografía, yo director, pero en el fondo igual la investigación la hicimos en conjunto, las tomas las hacíamos en conjunto, al final tenéis que hasta ser tu propio tramoya, llevarte tus cuestiones. Entonces, claro, esto para afuera suena un poco como director de fotografía y generalmente esos cargos son para documentales más grandes. En realidad, cuando tenéis una producción, un financiamiento así millonario y el director de foto tiene un asistente de foto y en realidad el director de foto solo se preocupa de la toma, pero cuando tiene que preocuparse de la toma, de llevar el trípode, de subir el dron, de que no se le pixele la cuestión, de que no tiene un asistente viéndole liso la cuestión, en el fondo un poco uno va sirviendo para todo y finalmente, claro, estos títulos son un poco honoríficos también, pero en el fondo somos muy multifacéticos y en ese sentido, con Franco los dos somos periodistas y tenemos una visión y un punto de vista. También eso es lo otro que quería tocar, es el punto de vista, que también falta, creo, en muchos documentales chilenos. Partir de una teoría, los relaves contaminan, contaminaron a la gente, hay un problema de salud, o sea, punto de vista. Y en ese sentido, tanto
filosóficamente, como estilo de vida, como revolucionarios también un poco, ese gen estaba en todos, en el Gabo, en el Franco, en el Nacho, en otro Franco, en toda la gente que participó, Juan Pablo, la Vicky, y también los mismos entrevistados tenían un poco ese gen, entonces había un punto de vista clarísimo que también lo hace ser un buen documental. Desde lo poco más, llevándolo a la práctica, eh, ¿cómo es grabar esto que toca tanto con la realidad? En el sentido, tú le puedes decir a una persona que estás entrevistando, oye, ¿sabes que puedes repetir lo que dijiste pero con estas palabras? O decirle al Gabo, oye, vuelve a pasar. O esa toma 2 que se dice de repente no se da tanto en el documental. ¿Cómo se maneja desde lo práctico poder ir siguiendo este guión? Top Secret. No, a ver, hay técnicas, pues, no te vamos a decir todas las técnicas, pero, por ejemplo, sí, pues tenemos entrevistados en realidad que era un poco difícil sacar las palabras, y ahí una técnica es, tú tienes una pauta de pregunta y vuelves a hacer la misma pregunta con otras palabras hasta tratar de sacar ese contenido. A una técnica. Y respecto a la parte ya si el Gabo pasa de nuevo o no, ahí Franco te puede contar mejor. Bueno, sí, es que ahí hay dos manejos diferentes, porque en el fondo, claro, en la entrevista, como dice bien Raimundo, hay técnicas para guiar, ¿verdad?, hacia los temas que uno quiere, sin nunca dejar de ser real, en el fondo, sin nunca dejar de poner palabras tratar de poner palabras en la boca de la gente, sino dejar que ellos mismos fluyan a través de los temas y salgan las respuestas que uno espera. Y de hecho, también súper importante, volviendo un poquito, perdón, al tema anterior, siempre mantener, creo yo, un poco de flexibilidad a la hora de armar los guiones, porque a veces en una respuesta que te da un entrevistado te podéis topar con oro, ¿cachai, no? Que nos pasó entrevistando a la Betty, que es nuestra Betty, es todo, es el corazón del documental. Y hablando del tema ya de imagen, en el altiplano sobre todo fue bien difícil, y bien difícil grabar deporte, porque las distancias generalmente con los deportes, sobre todo con la bicicleta, son súper largas, po. Entonces la persona que está grabando no está andando en una bicicleta al lado, entonces, de hecho, estaba tratando de pensar, ahora que tú estabas hablando como de las dificultades de grabar, y o sea, estamos en el altiplano, había tomas que hacíamos a más de 5.000 metros de altura, y el Gabo estaba andando en bicicleta. Entonces, mandarlo al cerro, mandarlo a la punta del cerro literalmente, que se tire para grabarlo, no sé, pues para hacer un tiro más abierto, y después decirle, ya, ahora hay que hacerla de nuevo, para hacer la toma más cerrada, para hacerla con el dron, eh, es todo un tema, ¿cachai? Porque también ahí hay que tener un manejo inteligente, por así decirlo, con la persona que está grabando, porque, o sea, nosotros, porque tú queríamos capturar el audio original de Gabo bajando por una cuesta. Porque a 5.000 metros suena diferente si uno lo graba con Foley, o sea, si uno después lo graba, es totalmente diferente. A 5.000 metros uno no respira normal. Entonces le pusimos un micrófono, le pusimos un lavalier, le tiramos una grabadora, de hecho ni siquiera le tiramos una grabadora, le tiramos una cámara grabando adentro de la mochila, ¿cachai? Conectada con el lavalier para ir escuchando al Gabo. Y bueno, y como estábamos muy lejos no lo podíamos monitorear. Entonces lo tiramos nomás por la bajada y esperamos que saliera todo bien. Y bueno, llegó la bajada, pero ya el micrófono entero, bacán. La cámara casi entera, pero grabó, que es lo que importaba. Entonces después le enchufo los audífonos, voy escuchando, y era la segunda vez que mandábamos al Gabo a hacer la cuesta, po. Y se escucha, ¿a qué hora sale esto? ¿A qué horario? ¿Para menores? Sí, dale nomás, dale nomás. No, digo, Dale ¿para qué nomás, te dale imagináis ¿para qué te imagináis las cosas que nos decía el Gabo? Pues, ¿cachai? Esto, no sé cuánto, ¿cachai? En el fondo, igual, el Gabo tiene una disposición, y en todas las tomas tuvo una disposición demasiado inmensa como para apañar todos
tiros de cámara que se me ocurrían a mí, que se le ocurrían a Raimundo, que se le ocurría a Nacho, que estaba haciendo el dron. En el fondo, ahí también hay un manejo que es bien interesante. En el fondo, ¿hasta cuándo podéis como estirarle el cocote a la persona sin que pierda, sin que se aburra, sin que... ¿cachai? Habían ese tipo de dificultades, estuvo muy entretenidas de afrontar. Bueno, y algo relacionado a eso que traspasa, yo creo, a toda esta familia finalmente que se hizo de equipo documental, es el compromiso, el amor y la valentía. O sea, que Gabo se haya tirado 3 veces del cerro a 5.000 metros de altura, con el corazón así, con todo, valiosísimo, ¿cachai? El Bernardo, que es un entrevistado del documental también, que nos acompañaba, nos mostraba las rutas también de una valentía, un compromiso, porque también hay que tomar decisiones de estar al frío o no, de dónde dormir, de si miles de decisiones, o de poner una cámara a veces más oculta para un político, cosas así, y en ese sentido, tanto la Tania de Patagonia, como el Bernardo, como el Gabo, el Nacho, la Vicky, Juan Pablo, Franco, fue un equipo muy comprometido, muy valiente, y eso también hace que sea un buen documental, y creo que se refleja eso también en el documental, al igual que todos los entrevistados. Así que eso fue muy bonito, cómo nos fuimos afiatando y cómo el amor por este lugar finalmente es lo que te hace ir, no importa, y pasar miles de horas editando, miles de horas sin dormir, por amor. Eso creo que es muy lindo. Me gustaría como si pudieran explicar qué sintieron ustedes cuando se enteraron, cuando vieron en el caso de Franco, cuando después Raimundo le contaron bien el impacto que se estaba generando en una zona tan mágica como está escrito ahí, como es el parque. ¿Qué se sintió? La verdad es que al inicio, bueno, después vamos a ver probablemente la imagen del documental, la imagen misma, pero esa toma que Raimundo fue el que sugirió, que dijo que fuera la toma del documental, porque es muy decidora. Es del Gabo con la bicicleta, parado, ¿cachai? Mirando de frente el salar con toda la maquinaria atrás, ¿cachai? Esa imagen, y hay los flamencos, en el fondo toda la belleza y todo lo más feo, todo en la misma imagen. Hay una toma que de hecho que la fuimos dejando cada vez más larga, ¿te acordáis, Ray? Que la pusimos y después la íbamos tirando, y la estiramos, porque esa creo que plasma súper bien la impresión que nos dio a todos cuando estábamos ahí y estaba en un lugar que escuchaba ahí un viento, escuchaba ahí en los flamencos algo tan tranquilo, pero en el fondo ese como un sonido gutural que tiene la minería entre los camiones pasando lejos, y es súper fuerte de verlo. Yo si viene le ha ido bien al documental en términos de la fotografía también, que está súper lindo, yo igual no estoy 100% satisfecho, porque una es tratar de mostrarlo lo mejor posible, o lo mejor que uno cree, y estar allá, te juro que es otra cosa. Entonces, te logró súper bien, pero te juro que estar allá, esa imagen que está al Gabo, eso multiplicado por 1000, es la impresión que tú estáis preguntando, ¿cachai? Y es súper feo de ver, porque es una parte del país, ¿cachai? Al cual tú pertenecías, al cual yo pertenezco, al cual todos pertenecemos, que estáis viendo al frente tuyo como se está muriendo. Entonces es súper triste de ver eso. Sí, yo concuerdo un poquito eso, como el sentimiento es una tristeza profunda por este estilo y sistema acelerado, y de que necesitamos lujos y cambiar el auto y cambiar el celular, y finalmente todo eso es un montón de minería que hay detrás. O sea, para sacar 1 tonelada de cobre generas 200 toneladas de relaves. Entonces también estar ahí, ver eso, y yo creo que también te despierta la conciencia, decir, puedo vivir más simple, puedo vivir con menos cosas, puedo vivir con más atardeceres en un salar,
Y triste, pues ahora también se viene la electromovilidad y todo este rollo que está muy bueno, porque claro, no se quema petróleo, se quema menos carbón y todo, pero se necesita el litio está en los salares, y ahí hacernos la pregunta como humanidad también, ¿vamos a destruir todos los salares o vamos a dejar un 30% para conservación o un 50%? ¿Vamos a dejar que todos los flamencos se mueran o no? Y ahí surgen todas esas preguntas, y despierta la conciencia. Yendo un poquito de nuevo a lo un poquito más técnico, ¿cuáles son los desafíos que tiene grabar en esta zona? ¿Qué desafío, valga la redundancia, te pone, les puso a hacer este documental? Ya, yo voy a empezar con la primera toma que tuvimos que hacer, ¿ya? Con la primera toma que tuvimos que hacer. Estábamos con el Mauri, que también era parte de Más Verde en ese momento. Entonces mandamos al Gao a una cerca de un cerrito, una bajada que estaba súper linda, que la luz le pegaba así espectacular. Era una toma medio improvisada, pero esas tomas que uno se las topa en el camino y dice, pucha, tenemos que hacer algo. Entonces bajamos al Gao y yo me decidí poner por un lado de la toma. Entonces el Mauri iba a agarrar para allá, ponte tú, y yo iba a agarrar para allá, y yo en esa toma tenía que ir caminando, y tenía que ir caminando con un estabilizador, como con un Ronnie, ¿cachai? Algo así. Y empezamos a hacer la toma, bacán, y yo voy en el paso 20, no sé, de haber llevado 20 pasos, y me desmoroné en el piso, ¿cachai? Pues se te olvida cuando estás grabando que estás ahí a 5.000 metros de altura y estás ahí, y te falta el aliento, po, te falta el aliento, y nosotros inocentemente fuimos a grabar, y el primer día, o sea, no hicimos ni siquiera aclimatación, el primer día nos tiramos, vamos a los leones nomás, que es lo peor que nos puede pasar. Bueno, yo me descompensé, el Nacho en uno de los segundos viajes casi se nos va para el otro lado, o sea, tiene la dificultad más grande de todas fue de todas maneras la altura, y la altura tiene eso, que en el fondo realmente te falta el aliento, y lo otro que es muy frío, en las noches es terriblemente frío, entonces para vestirse, por ejemplo, cuando te pegaba el sol directamente, que el sol en altiplano pega, ahí podía estar con polera y podía estar con chor y polera, pero el sol pasa detrás de una nube y te moriste congelado, ¿cachai? Entonces el clima también de los 5.000 metros es muy duro. También me acuerdo, nos bajamos a hacer una toma también con el Gao, que estaba pasando el sol atrás y había como una bajadita, un sendero súper bonito. Y vamos tirando al Gao, el Gao va subiendo y empezó a granizar, no a llover, no, empezó a granizar. Está sol y de repente está granizando, yo no entendía nada. Y quedó acá en la toma, porque fue también quedó de hecho en el documental cuando justamente hablábamos de la impredictibilidad que tiene el clima en el altiplano. Entonces, a nivel como climático, a nivel de condiciones como geográficas, yo creo que realmente es súper, súper pesado. A mí me ha tocado grabar hartas cosas en el sur, y uno va al sur, sabe, buena primera capa, ¿verdad? Una buena chaqueta para antilluvia, y estáis, ¿cachai? Pero en el altiplano no tenía, yo nunca estaba cómodo. La ropa que me pusiera nunca estaba cómodo. Entonces, en ese sentido fue un súper desafío. Y lo otro que también, no sé si es muy técnico, pero también para los cielos, para capturar los cielos, fue súper, súper difícil, porque los cielos son son luminosos, no hay contaminación, no hay nada. Entonces cuando el sol está así parado y tú querías hacer una entrevista, no tenías cómo iluminarle la cara a la gente, ¿cachai? Entonces ahí, un buen filtro polarizador nomás. De hecho, el primer viaje fuimos con uno, el segundo viaje tuvimos que invertir en uno mucho mejor, para poder ver algo de cielo. No sé si Rey quiere agregar algo respecto de los desafíos que tuvo hacer esta expedición al altiplano. Principalmente es lo que dice el Franco, la altura te puede dejar nulo, y en ese sentido también es importante lo que hablaba Franco de hacer una aclimatación,
porque nosotros también este documental es un poco un llamado para que la gente vaya, no a hacer lo que hizo Franco en el primer viaje, que fue como subir de 1 a los 5.000 metros de altura. Hay que ir aclimatándose, entonces lo ideal es parar a los 2.000, parar a los 3.000, hacer algo como el buceo que se hace, ir aclimatando cuando bajáis, lo mismo cuando subís. Y respecto a los contenidos, bueno, fue bien difícil. Por ejemplo, nosotros teníamos una entrevista comprometida con el Sennagiomín de Arica, De que veras. depende del Ministerio de Minería, y cuando llegamos no estaba la persona que le íbamos a hacer la entrevista, había desaparecido misteriosamente. Después teníamos otra entrevista con el Ceremi Medio Ambiente, no nos dejó grabar. Después llegamos a CONAF y fue una entrevista bien compleja porque en realidad tenían que explicarnos todo por qué había minería en estos terrenos y ahí aparece el tema de que son terrenos privados, pero que los administra CONAF, que Equivorax, que es la empresa que está ahí, igual hace donaciones, tiene un pago mensual por el uso del terreno. Y a nivel de contenido siempre es difícil pararse frente a una autoridad local o nacional, y la autoridad sabe un poco que tú lo vienes como de alguna manera a preguntar, a fiscalizar, no sé si se podría decir de una manera, y eso fue complejo, fue complejo. También la gente de Giborax nunca nos quiso dar una entrevista, llamamos, escribimos mail, no accedieron, hasta el día de hoy no acceden a conversar con nosotros. Y eso yo creo que a nivel de contenido fue bien complejo eso. Y lo otro es el trato con el corazón del documental, que es la Betty, que es una historia súper difícil, porque ella es la última habitante de un lugar, ya tiene sus años, todo eso es bien estremecedor y bien emocionante, y esa entrevista también fue súper difícil de hacer. Y ahí gracias al guión también pudimos tener una entrevista como, como la imaginábamos un poco, pero también es súper... eh, fue difícil. Y además porque es algo que te vas encontrando finalmente en la investigación. Este mismo grupo económico que explota minería no metálica bórax también había explotado minería metálica y tenía relave, y tú de hecho podéis ver en el documental cómo el riachuelo que baja el relave viene naranjo con químicos, y luego la parte que no está con relave no. También los análisis de agua que hicimos nosotros con el equipo científico, con la Victoria, con Juan Pablo, con Henry, con toda la gente de la fundación, tuvimos que ir ahí a hacer muestras de agua, y también hay que llegar a lugares que son muy alejados, y también a la vez tener todos los protocolos de muestras de agua, llevar todos los equipos, los guantes, que después la muestra y que también tiene un protocolo de traslado y todo eso, era bien, bien difícil. Y a nivel de contenidos eso fue, yo creo que las cosas más difíciles. Y luego, bueno, luego, como te das cuenta en el documental, ves que no solo importaron relave de Suecia este grupo económico, sino que los dejaron tirados al lado de la ciudad de Arica, y ahí pusieron, después el gobierno puso casas, y después tuvieron que echar a la gente de esas casas y crear una ley para el impacto, porque hay mucha gente con malformación genética, con cáncer, y finalmente tú, Emanuel, el Franco y yo estamos pagando por una ley, por este grupo que tiró las cuestiones ahí sin ninguna normativa y sin ningún cuidado y sin ningún respeto por la vida, y eso también es bien, bien complejo. Y ahí cuando tú hablas con la gente de Arica que tiene familiares o tenía familiares en Cerro Chuño, ahora se sabe que hay mucha gente de otros países, que mucha migración está ahí porque no tienen otro lugar. Esas son historias difíciles de ver, de escuchar, que energéticamente te bajan igual. No es fácil. Antes de pasar a invitarlo a que revisemos el mismo documental para que lo vayamos analizando un poquito y podamos seguir conversando de lo que plantea el Rey, pero con las imágenes mismas me gustaría que esta es la parte como más, se podría decir, específica de esta entrevista, que es saber qué equipo ocuparon, qué
que ocuparon para editar y toda esa parte que quizá para realizadores o que personas que les gustaría realizar un documental es súper importante, súper preciada. Perfecto. Nosotros, también cuando empezamos, no teníamos el mismo equipo cuando empezamos que cuando terminamos, porque hicimos hartos viajes. Pero bueno, nosotros hemos grabado con Sony por la experiencia mirrorless, que son estas cámaras en el fondo sin espejo, que te ahorran al final un gran espacio en el cuerpo, o sea, son cámaras mucho más chicas, que para los viajes, para uno que tiene que ir cargando las cosas, es súper importante, creo yo. Fuimos también aumentando el tamaño de los trípodes, porque el primer viaje, hartos timelapse, que estaba precioso el cielo, se nos voló la cámara prácticamente, se nos movía el trípode, ¿cachai? Porque hay mucho viento en las noches, entonces fuimos aumentando el tamaño del trípode. También, lo que había dicho antes, en el fondo, ir con un muy buen filtro, terminó siendo como una cuestión de tips, pero me sirve llevarlo así. En el fondo, muy buen filtro CPL o polarizador, ¿cachai? Y sobre todo, ojo en la altura, las baterías, que nunca ha sido el fuerte de Sony, que sí lo corrigió para las cámaras que están sacando ahora. Mucho ojo ahí, porque las baterías en la altura y en el frío duran mucho menos. Entonces nosotros llevamos una gran cantidad de batería para tenerlas cargadas, de suerte que fuimos acumulando durante toda la vida de Más Verde. Pero súper importante el tema de las baterías, mantenerlas calentitas. Entonces, ojalá, si vamos a andar moviéndonos en auto o algo así en algún lugar que esté helado, mantengamos las baterías más calentitas, no andemos con ellas encima, que es donde, o en el bolsillo, que es donde más se enfrían, ¿cachai, no? Ahí te duran mucho más. Y súper importante, también hablando de baterías, que es la corriente eléctrica. Para grabar naturaleza, en este caso, nosotros nos quedamos un par de días la primera vez que fuimos acampando cerca del río Caquena. Y ahí no hay, así como en en los parajes más lindos naturales, no va a haber nunca corriente eléctrica. Entonces es súper importante también considerar pasarse por muchos de los días que uno cree que no va a tener luz. ¿Cachai? Nosotros decíamos, no, si vamos a estar 2 días, no sé cuánto, ya compremos, tengamos estos inversores para enchufarlo al auto. En el fondo teníamos todo pensado para estar como si nos fuéramos a quedar 2 semanas varados y así poder tener luz. Sobre todo, y este es un consejo que si diera clase el día de mañana, sería lo primero que diría, es respaldar el material, respaldar el material. Es lo más importante. Da lo mismo si la cámara después se te cae, se te rompe, podéis traer otra cámara, da lo mismo, pero el material es clave, y para respaldar material se necesita energía. Entonces, eso es súper importante. Bueno, fuimos con cámaras Sony, con la 7S2, no sé hasta dónde tengo que ser de nivel de específico. Lo más específico que puedas, dale nomás. Perfecto. También, como estamos grabando deporte, siempre un buen lente largo, para poder capturar desde lejos, porque la bicicleta se mueve muy rápido. Entonces, si yo me voy a poner a un lugar, por ejemplo, si vamos a hacer un descenso de un cerro y yo voy a elegir un lugar para hacer una pasada, va a ser una toma muy corta. Entonces, también hay que ser bien práctico con el tiempo que uno tiene disponible en el día. Y para eso, un buen lente largo, ojalá sobre 300, que después sea más de 300, buen pulso, y también un monopié. Un monopié ayuda mucho, porque a veces el trípode te bloquea un poco el movimiento, o es más torpe el movimiento, ¿cachai? Pero si tenés un buen monopié, uno es más ágil para acomodarse rápido y poder hacer las diferentes tomas en una misma bajada, por ejemplo, que es cuando se graba deportes, creo que es súper importante. Bueno, y sobre todo que es ya ley, un lente luminoso, muy luminoso, para las entrevistas y también para hacer ¿cómo se llaman? Los timelapse de noche, que en el altiplano realmente son otra cosa. O sea, tú estáis de noche, te paráis, miráis para arriba y sentís que las estrellas están a 2 metros. Entonces, si tú estás con un lente bien luminoso, podéis jugar, se abre tu espectro para jugar lo que más queráis con las estrellas, ¿cachai? Entonces, hay un timelapse bien bonito que de hecho no lo pusimos en el documental, el otro día me di cuenta,
pero que era muy corto, pero que quedó súper lindo, que era con la iglesia de Guayatire. Ah, no, sí está en el documental. Quedó con la iglesia de Guayatire y atrás las estrellas pasando. Y eso fue muy lindo, pero para hacer eso, súper importante el tema del trípode, con el viento y las baterías. Las baterías, si poníamos una batería que hubiera estado ahí al aire libre para hacer el timelapse, a los 20 minutos se nos habría apagado la cámara. Por frío, de todas maneras. ¿Cachai? Entonces, importante tener las baterías bien calentitas y tener muchas baterías también. Ah, y para el tema del sonido, perdón, para el tema del sonido, que es, bueno, como el Rey también decía antes, que el viento es cosa seria en el altiplano, el viento te bota casi, ¿cachai? Si vais a estar con caña, que nosotros grabamos los sonidos ambientes, grabamos muchos con caña, con un buen Dead Wombat, el peludo que parece como un zorrillo, ese, arriba del Zeppelin para capturar bien el audio. Y para poder capturar, de hecho, bien el viento, que el viento es un sonido que es como un constante del altiplano. Pues, entonces, para el montaje, si uno no tiene ese sonido, no está en el altiplano. ¿Cachai, no? O sea, yo de hecho creo que esa pista de viento estaba prácticamente corriendo durante todo el documental. Pero para grabar viento ahora me está acordando que fue un súper desafío. Sobre todo para hacer las entrevistas en terreno también. Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro equipo? Ah, el tema que me habéis preguntado, perdón. El tema del dron. Súper importante llevar el dron actualizado. Nosotros fuimos con un Phantom 4 Pro. También después llevamos un Mavic para hacer un par de tomas, pero el Phantom nos anduvo mucho mejor. Una, porque por el viento, entonces aguanta mejor el viento. Y el tema de las baterías también aplica para el dron. No tener las baterías afuera con el dron, porque es diferente cuando te quedas sin pila y estás con la cámara y tenés que cambiar la pila, y te quedas sin pila con el dron arriba y lo perdiste, ¿cachai? Entonces, súper importante el tema de las baterías y el dron. Y el dron se pone súper impredecible a 5.000 metros de altura. Súper impredecible. Y si uno así de repente acá grabando cosas en el sur te puede tirar un error en la camarita, en el norte te puede pasar 20 veces. Entonces, estar preparado, estar con el auto encendido por si hay que salir persiguiéndolo por ahí. De suerte, creo que a nosotros no... Igual los drones son cuestiones electrónicas, se fallan y se caen, ¿cachai? Pero nosotros no tuvimos la suerte ahora en el norte, no tuvimos ningún... Más allá de muy feos sustos, no tuvimos ningún percance. Eso, no sé si queréis que ahonde más en... No, yo creo que, o sea, si tienes más información que dar sobre esto, esta es como la parte específica para el fanático del documental, fanático de... como el mismo Marcelo que está haciendo la parte de edición, esta parte está con el papel ahí en la mano, anotando todo este tipo de detalles porque son súper preciados para gente que le gusta la parte audiovisual. No sé si Rey, tú que estuviste un poco, como decía bien Franco, metido más en la parte de edición, ¿con qué editaron ustedes el documental? Con Premiere, sí, Premiere, y la post de audio la hicimos en Pro Tools, ¿puede ser? Sí. No recuerdo. ¿Sí? Sí. Y la post de color la hicimos con DaVinci. Y eso. Ah, y la música la hizo principalmente Ayla Espacial, que también un gran abrazo. Que él dirigió un poco, también el Hernán Cheire, que fue una parte importantísima, a una banda andina, muchos familiares del Bernardo, que también hermoso, y eso se hizo en un estudio de grabación aparte. El grupo Maitas. El grupo Maitas, exactamente. Sí. Un abrazo para Oye, todos ellos. Yo quería sumar a lo que decía Raimundo también, que en el fondo... pensando en los chiquillos que quieren aventurarse en lo audiovisual, que es importante hacer una pega que hizo el Raimundo, de hecho, que en vez de delegar al músico, a la persona que va a crear la música, como, oye, no, sí, mira, hazme una con un tonito triste, otra con no sé qué, otra con no sé qué, y yo puedo dar verdad de eso, porque Raimundo fue a la grabación, a alguna grabación, ¿te acordás? Él, con las guitarras con Cheire, él estaba con él. Y de hecho yo creo que tocaste un poco, pero se escuchaba a Raimundo diciendo,
no, ponle más oscuridad, ¿cachai? Entonces, es importante a la hora para la gente que quiera hacer su propio documental que el director, y volviendo a la primera pregunta que me hiciste, en ese sentido es que tiene que estar encima, ¿cachai? ¿No? En el fondo, si puede estar en la sala con la persona que está haciendo el sonido, mejor, porque él es el que lleva la batuta de todo y sabe bien todos los ingredientes que lleva el queque, ¿cachai? ¿No? Entonces es súper importante que se coordinen, que coincidan las cosas, porque si no después quizás podéis tener muy buenos productos, pero que entre ellos no conversan, ¿cachai? Por eso creo que es súper importante también ese aspecto. Y en ese sentido, también para la gente que ama el documental y todo, para mí al menos hay un 52% de importancia en el audio y un 48% en lo visual. O sea, tú puedes tener una imagen cuchufleta, nada, y los mismos videos de celular a veces de algo que acontece y que es muy fuerte y todo, al final la imagen, claro, apoya, pero el audio es lo que te estremece, es lo que te choca, entonces nunca dejar el audio para el final o como poco importante, como después buscamos la música. Y personalmente lo que más me apasiona, una de las cosas que más me apasiona en la vida es la música, y en ese sentido fue súper entretenido ir con el Hernán, con el Águila, y estar ahí mandando referencias, y esto no, un poco más andino, y esto claro, un poco más oscuro, eso fue muy entretenido, y bueno, grandes los músicos también con los que trabajamos, eso es importante. Una última cosita para añadir a lo que dice el Ray, también súper, en el fondo, muy bien ahí el tema del audio. El audio, como bien dice el nombre, en el fondo es un documental audiovisual y muchas veces, no haciendo una crítica, pero sí quizás hay muchos documentales que se enfocan mucho en la parte visual, dejando de lado el audio. Y o sea, hay audios que te cuentan, que te resumen todo. ¿No? ¿Te acordás cuando estábamos entrevistando a la Andrea? Y la Andrea justo se estaba quejando que la cantidad de los camiones que pasan, que es absurdo, y en la mitad de la entrevista pasó un camión, ¿cachai? Y se escuchó súper fuerte. Entonces quedó al final el documental la parte cuando pasa el camión y la Andrea tiene que quedarse callada, esperar que pase para seguir hablando, ¿cachai? ¿No? En el fondo eso creo que es un súper buen ejemplo como así de ruidoso es, ¿cachai? ¿No? Entonces como volviendo a que los cabros que quieran armar sus documentales nunca dejen de lado eso, ¿cachai? Ahora le vamos a pedir a Marcelo si puede efectivamente poner el documental para que lo revisemos un poco. Para que lo empecemos a analizar un poco y lo vayamos desmenuzando para ir llegando a ir disfrutándolo también. Y en ese sentido, me gustaría, tú que lo grabaste mucho más, Franco, hacer referencia, ¿cuánta cantidad de filmación tenían versus la que quedó? ¿Cuánto material había al final? Te tengo el porcentaje exacto. Es como 20-1, más o menos. 20-1. O sea, claro, de 20 tomas que hacía, quedaba una al final. Eso es más o menos. Es un poco desesperanzadora, pero increíblemente uno aún así no alcanza a meter todo lo que quiere, ¿cachai? Y tenía razón ahí el Raimundo, en el fondo hay que aprender a desligarse de la cuestión, a desenamorarse de todo lo que uno hace, porque si no termina siendo un documental de 8 horas, ¿cachai? Entonces estamos hablando casi de 10 horas de filmación para el documental, más o menos. Sí, y además acá nos pasó que estábamos grabando un deporte impredecible, como la pesca, ¿cachai? ¿No? La pesca, yo soy pescador y yo sé que la pesca, que no me van a odiar los pescadores, pero se requiere también mucha suerte. Entonces, podéis grabar, nosotros, o sea, grabamos una cantidad de gigas de pesca gigante y no pasaba nada, más allá de que era muy lindo, pero no había un pique de un pescado o algo así, ¿cachai? ¿No? Entonces, también hay que tener paciencia y por eso respaldar para poder después no comerse las tarjetas de memoria. Estamos viendo, esto es puro dron, básicamente, principalmente, y algunos planos más fijos, ¿cierto? Sí, pasa que
antiguamente en el fondo se gastaban millones y millones de pesos en arrendar un helicóptero porque la imagen aérea pone muy bien en contexto todo, ¿cachai? ¿No? Te sitúa súper bien geográficamente. Entonces, el dron al inicio, esa toma me encanta. El dron al inicio es clave para poder situarlo a uno. Después creo que baja un poco la cantidad, pero al inicio es súper importante, sobre todo, ¿cachai? Eso, como irse de lo más grande a lo más chiquitito. Esos paneos cuando se hace el acercamiento hacia la iglesia, ¿eso también es dron o eso lo hicieron más mecánico? No, eso fue a mano, o sea, a mano con un estabilizador. Bueno, ese cartel que acabamos de ver es el cartel icónico de todo. Bueno, y esa toma también, los flamencos con la minera atrás son clave. ¿Cómo fue grabarlo? O sea, me deduzco que grabaron igual aunque estuviera el cartel, pero no tenían ese resquemor de que él fuera a decir a alguien, oye, ¿sabéis que Es que para eso grabar se, algo eso, así? eso se graba, po. Ojalá en estos documentales, Raimundo va a saber mucho más que yo, pero en los documentales que son justamente de poner un tema sobre la mesa a una persona que le va a molestar que lo esté grabando, ojalá que hubiera salido una persona a reclamarnos, ¿cachai? Para tener esa toma. Pero no salió nadie, se escondían de hecho. No salía ni un camión cuando estábamos grabando. ¿Cómo se aborda Y en ese sentido, un documentalista lo que tiene que hacer es grabar contra viento y marea, permiso, no permiso, y después se verá. O sea, de los mejores documentales no vaya a tener la autorización de todo, po. Más documentales que incomoden. Claro. Esa es la toma que decía Franco que está granizando. Sí. ¿Cómo era abordar a estas autoridades que probablemente no querían que esto se mostrara, que no le acomodaba mucho hablar del tema? ¿Cómo era abordarlas para decirles, oye, sabéis que estamos haciendo esto, para mostrar esto? ¿Cómo lo hacían y cómo era la recepción? Eh, Mostrar las bellezas y los contrastes del altiplano, ser súper general, y ya cuando hablábamos Río Lauca, Surire, ya cachaban perfecto para dónde íbamos. Y ahí se escondían, y ahí se escondían. No, pero ahí es verdad lo que dice el Rey. Así a modo de consejo también, nunca mostrar, es igual que jugar cartas. Esta cuestión. Tú no llegáis y ponís todas las cartas sobre la mesa, ¿cachai? ¿No? Si vais a tocar un tema que va a incomodar, de a poquito, de a poquito, de a poquito. El Rey más sabe de eso. Sí, pero hay secretos profesionales también. Así que, Esas son las tomas de pesca que nos decías que costaron tanto hacer. De hecho, cuando vi el documental, fue una de las cosas que más me llamó la atención que pensé. Uy, ¿cuánto rato tuvieron que estar grabando a alguien para que efectivamente saliera y este nivel de definición? Porque el pez pareciera que va a salir de la pantalla en cualquier momento. De hecho, lo conversábamos con Marcelo. Ya. Sí, bueno, también al inicio del viaje hay que recordar que como nosotros íbamos a hacer un documental de pesca, justamente, íbamos súper preparados a eso. Bueno, voy a seguir en este formato ya de modo de consejo o tips, pero en el fondo también para la gente que quiera hacer un documental que después vaya a grabar algo, es súper bueno conocer el deporte o la disciplina que se vaya a grabar, porque yo como te decía, como pesco, sabía dónde pararme para no molestar al Gabo, porque la pesca ocupa harto espacio, ¿cachai? ¿No? Entonces sabía que me tenía que parar atrás para no asustarle a los pescados, ¿cachai? Todas esas dificultades las sabí solo gracias a... Bueno, en este caso yo las sabía porque pesco, pero es importante para la persona que va a salir a grabar esto, averiguar sobre la disciplina, el deporte o lo que se vaya a mostrar, ¿cachai? Súper importante, de hecho. y lo otro es que Gabo es una máquina de pescar, po. Si por algo es embajador de Patagonia en el PEN, o sea, tiene un ojo para meterse en los lugares precisos, la paciencia, el timing, todo ahí bien, bien Sí, prolijo. seco. Sí.
en ese sentido, las locaciones para elegir dónde grabar las escenas de pesca, ¿las elegían ustedes? Decían, no sé, que aquí sí igual se vería bien, o el Gabo decía, sabes que aquí van a haber peces, grabemos acá, ¿cómo se iba llegando a determinar los lugares? Claro, ahí nos pasó hartas veces que fuimos a lugares preciosos y, por ejemplo, ese río que está al lado de Guayatire, que era chiquitito y tenía hartas curvas, era muy lindo de cerca, pero no había ni un pescado. Entonces más bien partió desde el Gabo diciendo no, vamos acá, y uno ahí, como habíamos hablado antes también, capacidad de improvisar nomás, pues quizás el lugar no era tan lindo, pero había que buscarle el rinconcito y así. Y bueno, si pescáis todo el día, créeme que alguna toma o un par de tomas buenas van a salir. Gastamos varios días pescando también, varios días pescando. Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas jornadas de grabación o cuánto tiempo tuvieron de grabación neto más o menos destinado a grabar para hacer este documental? ¿Cuántos días, semanas, meses? ¿Cómo fue esa distribución de tiempo? El primer viaje creo que duró 10 días. El primer viaje como exploratorio, o sea, no exploratorio, el que fuimos a grabar este clip de pesca duró como 10 días. Después, el segundo viaje, creo que fueron 10 días más, ¿o no, Ray? Sí, el de investigación, más o menos, un poquito menos, yo creo que 8, y Claro, después como 4 o 5 viajes más de 5 o 6 días. claro, ya ibais sumando. Ahí no sé cuánto, 30, no sé. Es que en jornadas, claro, pueden ser 30, 40, pero el proceso es mucho más largo. El trabajo de investigación, de guión. Bueno, ahí, ese es el lugar que te comentaba de donde pasaban los camiones, que claro, pasó uno y después pasaron 20 más. Y es interesante porque Malcu es un pueblito que fundó esta familia, que está, no está arriba, donde vive la Betty, sino que está abajo. Y es súper interesante, pues lo que el llamado para la gente que va para allá, un poco parar en Malcu para que se aclimate, porque eso está a 3.000 metros de altura y después poder seguir subiendo a donde está la Betty. Y, y eso, pues bueno, y llegar ahí a Guayatire en realidad es hermoso, es de una belleza impresionante. Yo me acuerdo que, claro, la primera noche me sentí muy mal, pero el otro día amanecí ya mejor y amanecí con estos colores totalmente nuevos, con esos colores, con esos paisajes, viendo la naturaleza salvaje también, estos suri, surire por los suri, como, oye, bueno, algo muy triste es que Oriol falleció hace poco, así que bueno, nuestras condolencias a la familia, nosotros conocemos al hermano y le damos las eternas gracias por haber tenido la valentía de hablar y de estar con nosotros. Pregunta desde lo... Disculpa, no es como que quiera saltar del tema de nuestras condolencias también como full autor, pero estas tomas que son más hacia los equipos, ¿se ven como más a la distancia o ustedes están como cerca de esta extracción minera? ¿Cómo lo fueron haciendo? Porque aquí yo veo, aquí evidentemente a la distancia, pero había algunas tomas que se ven bastante cerca. Hay que acercarse, ¿no? No, Hey, Franco, no, pues, pasa que ahí hay un tema que en el fondo la extracción del bórax la estaban haciendo más hacia el medio del salar. Y como nosotros no podíamos entrar al salar, ahí teníamos que ponernos súper lejos, ¿cachai? Esa es la toma, ¿cachai? Esa, bueno, es una de las tomas de las que estamos hablando antes, pero también fue esa toma, en el fondo la hicimos de lejos y acercándonos con el lente, ¿cachai? Más que uno acercarse, porque además, además en esa parte misma anidaban los flamencos. Entonces, que también es importante decirlo, para respetar la naturaleza también es importante siempre tener estos lentes largos para no invadirla. Este proceso de edición es súper gráfico.
como de postproducción, me parece que quedó muy gráfico y muy explicativo para la gente que quizás no lo había dimensionado tanto con las imágenes que se veían. ¿Lo pensaron así en el guión o fue cuando ya dijeron, después cuando ya tenían el contenido, dijeron, podemos ejemplificarlo así? ¿Cómo se van ocurriendo estas ideas de expresarlo así, de hacer esta postproducción, de hacer esta puesta en escena? Sí, el guión más que nada una hoja de ruta, pero no teníamos un storyboard, por ejemplo. Entonces, claro que hubo un trabajo ahí de ensayo y error también, de probar la edición un poco eso, como probar, ver si funciona. Me acuerdo que ya al final, cuando estábamos editando con Franco, que apenas dormíamos, teníamos un corte ponte tú, de 40 minutos y Lauca dura 32. Y yo llegaba en la mañana y miraba el corte y decía, faltan como 7 cuñas que a mí me encantaban. Y era como, Franco, ¿sacaste esto? Sí. Ya. Y era como también tener la confianza en el equipo, ¿cachai? Y lo mismo con Franco, de repente Franco se iba y yo agarraba algo, la desaparecía nomás. ¿Cachai? Y después Franco, un día después me decía, lo sacaste. Ah, ya, pero no, él es Orius. Pero no lo eché tanto de menos. Ah, qué bueno, viste que funciona y así se iba como esa dinámica. Él es ¿Cuál es el Orius, criterio lindo que, Orius. cuál es el criterio que prima a la hora de saber qué sacar y qué dejar? Hasta por acá he visto Karina cuando antes nunca venía a la feria. Eh, Y no sé Primero por porque qué. tenía un guión, que eso te va dando un poco la hoja de ruta respecto a los contenidos. Y respecto a la edición en sí, Franco es un maestro, y Franco también había estado en todas las tomas de bicicleta, entonces yo de repente, 3 de la mañana, hacía como una secuencia de bicicleta y en realidad no tenía ningún sentido. Y Franco después, que sabía que había hecho una toma lateral, una toma en dron, una toma de lejos, de cerca, hacía una secuencia mucho más coherente. Entonces, en Pero ese ¿sabéis sentido, qué? igual sirve que la persona que está en terreno esté un poco en la edición también. Pero yendo a tu pregunta, Manuel, es súper importante, creo, con lo que decía también Raimundo antes, como no casarse o no enamorarse absolutamente de todo lo que uno hace, porque cuando tenéis una persona al lado que en el fondo, sea una que sea brillante, igual siempre va a ser mejor tener dos cabezas que una. ¿Cachai? Entonces creo que es súper importante dejar como los egos o toda esa cuestión de lado nomás y construir el mejor producto posible entre todas las cabezas pensantes. Esa toma es muy decidora cuando tiene el camión pasando al lado de Gabo andando en bicicleta. Sí. Bueno, esa volviendo a los desafíos, esa fue una toma que hicimos hartas veces hasta que pasara el camión con más arena, pues, para que se viera justamente al Gabo. Entonces el Gabo, al quinto camión que tenía que pasar, ya no está con la mejor cara también, pues, ¿cachai? Entonces ahí va a ir compensando. Evidente. Bueno, y esa churrasca, aprovechar de mandarle un abrazo a la Betty y a toda su familia. Qué manera de comer bien en ese hostal que tiene la Betty. Así que también para la gente que quiere ir allá, le recomendamos totalmente el hostal de la Betty y la comida está, pero A la gente de buenísima. Guayaquil ya no lo contrataban ya. ¿Cómo es la relación que después queda con estas personas? Bueno, le han conversado un poco, pero detenerse en eso, ¿cómo es cuando ya estuviste tantas veces allá, estuviste días, saben lo que estaba haciendo, lo entrevistaste, conociste su historia? ¿Cómo es la relación que queda después? Bueno, con la Betty, por ejemplo, que ahora esta es una de las tomas más difíciles del documental y más emocionante. Y hay una relación de amistad, también hemos seguido trabajando con la familia, porque la familia también se empoderó más con Lauca. Hay unas ganas también de que el lugar en un futuro sea de turismo y sea de actividades productivas sustentables. Y hay una relación bastante de amistad, de conversar, de saber cómo está. También por Lauca ha llegado gente a ver a la Betty,
también un artista comenzó a trabajar todo el tema de Guayatire, hay cosas también robadas por estos grupos, y sí, amistad principalmente, y compromiso, porque esta es una causa larga, o sea, Kiborax creo que tiene 8 años más de explotación. Es difícil que nosotros, a través de la campaña que estamos haciendo, los paremos. Además que hay todo un tema de que hay que transitar de una actividad a otra, que son procesos lentos, que hay empleo involucrado. Entonces, también harto compromiso a futuro, como no hacer el documental y irse y ahí quedó, sino que este documental en especial tiene un compromiso a futuro muy importante. Lo comentaba un poco, pero ¿cómo ha sido la recepción, las opiniones que han ocurrido después de haber estrenado este documental? Los comentarios que le han llegado, ya lo decía un poco, hay gente que le llegó efectivamente allá debido al documental mismo. ¿Cómo ha sido este proceso después? Ha sido muy lindo, de hecho participamos en más de 10 festivales de cine, nacionales e internacionales, ganamos en 6. Ahí Franco también ganó director de fotografía, muy bueno. Y eso, la recepción internacional era como lo mismo. Le contábamos, oye, ¿tú sabes que un anillo de oro genera 20 toneladas de desperdicio minero? Y la gente se ocupó para adentro, porque nadie lo sabe. Y estuvo muy buena esa vuelta por el mundo, principalmente hablando de los desechos mineros y ahí también generando conciencia. Y luego, una vez que lo estrenamos, el estreno fue en Arica acá, y bueno, más de 400 personas, fue la gente también, los dueños del sector de Surire, nos felicitaron, también nos hicieron un par de sugerencias, y bien, en realidad yo creo que también es un documental bien emocionante, entonces la gente que termina de verlo queda como con una sensación de un poco de pena, de vacío, y eso también pasa a ser parte de la misma familia, que estamos sintiendo parecido. Yo creo que se genera un vínculo bien emocional con la gente que lo ve, que después te escribe, y así que contento igual. Para proteger estos ecosistemas que son muy frágiles, muy únicos. Bueno, ese es lo que te decía, ese riachuelo viene directamente de los relaves que están abandonados en el sector y tiene un color naranjo, y llega al río Lauca, que es maravilloso y tiene un color cristalino, y acá se mezclan los dos y se puede ver en el dron claramente eso. Y eso es importante también, como potenciar esas cosas audiovisuales. Si tenía un dron y tenía un río que está con un color entrando a otro, bueno, tenéis que tener la toma, darte el tiempo de hacer la toma, si no te sale la toma, volver al otro día, hacer la toma, porque pasa esto. Es algo totalmente gráfico, da lo mismo que yo te diga, hay contaminación, no hay, es gráfico, lo estáis mirando ahí como el óxido, como los metales entran al río. O sea, como esta vena que está limpia, llega una vena que está contaminándola. Bueno, y lo otro, muy hermoso estar en esos paisajes, una maravilla en realidad, una invitación a toda la gente que va a escuchar esta entrevista, que vayan, que se adentren, es impresionante. Ahí el Henry, quien partió la Fundación Relave, cuando un relave se cayó para el terremoto del 2010 y mató a un grupo de personas que trabajaba con él, que eran sus amigos muy cercanos. Y bueno, también ahí esa entrevista fue bastante emocionante y triste, porque es rememorar una catástrofe muy, muy fuerte. Pero que a su vez me imagino aumenta la convicción que estaba detrás de la realización de este documental. Claro. Sí, totalmente. ¿En qué momento ustedes dijeron, ya, terminamos? ¿Cuál fue ya, aquí no lo vamos a editar más? ¿En qué momento dijeron, ya, quedó, no le vamos a cambiar nada más? Mira, en ese sentido hay que súper destacar el rol de la Tania, que fue como nuestro cable a tierra todo el rato.
O sea, nosotros quizás podríamos haber seguido un año investigando y Tania fue como, chicos, hay un plan, hay que respetar este plan, es importante que salga luego y ese cabo en la tierra fue clave, yo creo. No sé, Franco, ahí que tenéis que... Sí, pienso exactamente lo mismo. O sea, igual estas piezas audiovisuales, yo siempre he pensado que son un producto vivo. En el fondo, nosotros de Lauca podríamos hacer varios mini documentales dentro de, pero claro, podéis no parar nunca. Y esto ya me puse bien economista, pero cuando uno tiene un producto mínimo viable, tenéis que salir, porque si no te podéis quedar todo el rato dando vueltas en una nebulosa media confusa. Esas tomas bajo el agua, ¿qué ocuparon? No, ahí la vieja confiable GoPro. Ya. Ya antes en el fondo hacer las tomas para hacer que a mí me tocó hacer en diferentes trabajos que tuve, trabajo submarino y entre tener el PADI para poder bajar al agua en el caso del mar abierto, ¿cachai? Tener que tener el case para la cámara, saber moverse bajo el agua y una GoPro, o sea, es uno de los agradecimientos que tengo con la reducción de equipos. La GoPro es un súper buen ejemplo de reducción de equipos, ¿cachai? Súper buen ejemplo. Estas fotos e imágenes de archivo, cómo se las fueron consiguiendo, de dónde salían, cómo fue el proceso, porque tienen algunas fotos que son súper gráficas, tienen estos otros materiales que a su vez apoyan mucho al relato. Sí, eso es parte del proceso de investigación y bueno, las cartas, las autorizaciones, todo eso es importante también. Y también mucha imagen de archivo de prensa sí se puede usar, ya eso está Claro. estable. Y por ejemplo, así como para ir a un detalle ya del montaje, que también es un tip que en el fondo a veces poner la imagen, porque los archivos de prensa están generalmente muy chiquititos, ¿cachai? Los videos están en muy baja calidad. Entonces, por ejemplo, poner esa tele, ¿cachai? Y ocupar un recurso como de un croma y poner la imagen adentro, es súper buena porque no perdís, la imagen no se ve tan mal y te pone una tele, pues en el fondo estáis viendo la tele, ¿cachai? Es un buen recurso también pensando en los cabros que se quieran aventurar a hacer a hacer documentales. Y también eso, ahora que veo a la Leila que ha sido gran aporte y ahora también tenemos una relación de amistad y de trabajo, es tener un equipo territorial o gente comprometida en el territorio que te va haciendo más fácil sacar las entrevistas, conseguir la autorización para las imágenes, llegar a la persona indicada para entrevistar, así que en ese sentido, bueno, muy agradecidos también de la Leila, el Bernardo, el Andrea, que también nos facilitaron el camino, que finalmente se hicieron parte de esta familia. ¿Tenían una lista de entrevistados factibles, ideales, o iban apareciendo mediante la investigación se iba realizando? Sí, a medida que avanzaba la investigación, aparecían las caras y los rostros y los nombres, ya cuando un nombre se te repetía, ya cachai que en realidad era una persona eh, que sirve para entrevistar. Es lo que hablaba un poco al principio, que es bueno tener una investigación para saber quiénes son y no entrevistar a todo el mundo y después tener que sacar el 80%, sino que vaya a entrevistar a 10 y vaya a sacar solo a 2. En materia de iluminación, ¿tuvieron que ocupar algún tipo de iluminación extra? Me imagino, porque si bien uno, como decías bien, el sol llegaba muy de lleno, me imagino que quizá generar alguna sombra o de repente cuando era muy en la madrugada, ¿cómo lo hacían? Sí, generalmente para las entrevistas ocupamos un par de veces una sopaipilla, no sé el lenguaje el lenguaje formal de la sopaipilla, un reflector, eso. Pero por lo mismo, en el fondo, como a veces teníamos que hacer grandes distancias con el cabo al lado, a pie, no podemos andar y no tenemos en el fondo conexión directa a la corriente,
es súper importante hacerse de cositas chicas que uno puede llevar, con una sopaipilla no pesa nada y te puede ayudar mucho para el momento de hacer la entrevista. Año tras año reporta un gasto al presupuesto de la nación. Esto también es archivo, estas imágenes de Erika. O Sí. efectivamente fueron. No, esa- O sea, No, esa la hizo son de otro viaje. Claro. Ah, ya. Envenenar a la Bueno, Juan Pablo también tuvo un rol, el abogado de Relaves que está hablando ahí, un rol importantísimo en la investigación también, su coraje, valentía para ir, para preguntar, para hablar, denunciar, increíble. Así que también da un gran abrazo para él y se necesitan personas así. en defender lo que es nuestro verdaderamente. Estas tomas nocturnas, para quien quizá no las sepa hacer, ¿cómo se llega finalmente a este resultado? ¿Cuánto tiempo tiene de exposición? ¿Cómo se van realizando? Esa que acabamos de ver ahí específicamente fue súper difícil de hacer porque había mucho viento y estaba muy helado, realmente muy helado. Entonces la única manera de hacerla realmente fue guardarse un poquito detrás de un viento, ¿cachai? Detrás, para que no te pegue el viento directamente, que el viento directamente básicamente habría enfriado la cámara más rápido, entonces habría apagado la cámara más rápido. Entonces tu timelapse de estrellas habría sido muy cortito, ¿cachai? Habría durado 2 segundos. Y bueno, es un poco desgarrador también hacer los timelapse de noche, porque uno, en ese, por ejemplo, nos demoramos en hacerlo 2 horas. Y ahí viste que la imagen duró, ¿cuánto? 2 segundos. Entonces, los timelapse de noche generalmente requieren de mucho esfuerzo, ¿cachai? Además que, bueno, acá estábamos en Guayatire, no había nadie que te puede robar la cámara, pero igual no podéis dejar la cámara sola porque no la podéis dejar sola, ¿no? ¿Cachai? Caminatas al volcán, a la frontera. ¿Estas tomas del volcán se aproximaron o es a distancia con un foco largo? También, lente largo y un muy buen trípode, porque mientras más largo el lente, acompañarlo con un mejor trípode para que pueda amortiguar el movimiento. Que los guías de turismo sean locales. Todos estos drones, esto de aquí, estamos viendo. Sí. En las Cotacotani. Ah, no, eso era ¿cómo se llama la laguna? Ray, la de arriba. Chungará. ¿Sí? Para poder lograr el sueño que muchos andinos queremos. Grande Bernardo, qué grande. Aparte me da mucha pena. Lo que nos va a quedar. Nosotros decimos en Belén que estamos contra la minería no solamente por las consecuencias, sino también porque son reservas que tenemos de vida. La autoridad puede y debe revisar La musicalización de estas cuñas es muy precisa. La ibas pensando momento a momento, así como, oye, ¿sabes qué? Yo para esta parte quiero que suene un poquito más así. Sí, teníamos una estructura más o menos de andino alegre, rock oscuro, andino esperanzador para el final, y este era como andino esperanzador para el final, y fue un súper acierto de Águila. Súper acierto. Es un gran Bueno, y Camila Moreno que no. ¿Sí? ¿Contactaron con ella? Así le dijeron, ¿sabéis que nos gustaría ocupar tu canción? ¿Cómo lo...? Sí, nosotros ella es muy comprometida con causas ambientales y nosotros habíamos trabajado con ella antes con Chao Pescado y con otras organizaciones. Y justo se dio que cuando nosotros mostramos el trabajo en progreso, el work in progress, que fue en el altiplano, en Timar, termina el trabajo en progreso Lauca y ella entra a tocar y entra con esta canción. Y fue como, esta es la canción del final. Y ahí fuimos a hablar y no tuvo ningún problema y la donó y bueno, súper agradecidos también. Ya para ir cerrando esta entrevista que, bueno, ha sido muy interesante, muy entretenida también, que se le agradece la disposición de querer conversar con nosotros, de contarnos mucho del detrás de escena, del making of, se puede decir. Me gustaría, si ustedes pudieran hacer una invitación a las personas que probablemente ya lo vieron ahora con nosotros, pero que no lo han visto, que pudieran verla, o una invitación para verlo, y también para informarse sobre el conflicto.
Bueno, los invitamos a ver un documental emocionante, estremecedor, que toca un tema totalmente actual que tiene que ver con depredación de nuestros recursos naturales, con cambio climático, tiene que ver con cultura, con rescate, con pueblitos que están destinados a morir o que están destinados a renacer, depende de todos nosotros, con un equipo valiente, humilde y con mucho amor. Así que los invito a verlo, está gratis para ver en internet, pueden llegar a él a través de la página lauca.cl o en YouTube buscar Lauca, de hecho ponen Lauca, lo acabo de buscar y es lo primero que aparece, el documental. Así que esa es mi invitación. Sí, yo quizás a lo que dice Raimundo, bueno, antes te había contado, es Emanuel, yo voy a ser papá, o sea, puede ser papá, ya soy papá, soy papá recién de dos mellizos chiquititos y pensaba en cómo a mí me gustaría llevarlos y en cómo odiaría que el día de mañana que ellos vayan al colegio les hablen del Parque Lauca, que fue el Parque Nacional Lauca, que fue un parque, o del pueblo Guayatire, que ya no queda nadie, y que hayan fotos de la señora Betty, que fue la última. En el fondo, como bien decía Raimundo, me cargaría que, en el fondo, no son parte de la historia. O sea, son parte de la historia, pero no son historia. Está pasando ahora, ¿cachai? ¿No? Y depende de nosotros, de si queremos que nuestros niños lo aprendan en un libro escolar o que puedan ir a verlo, que puedan el día de mañana conocer el parque con sus propios ojos. Y es súper importante porque la Betty, en el fondo, la Betty creo que sin quitarle mérito a la Betis, pienso que hay miles de Betis, ¿ya? En diferentes lugares de Chile que están haciendo patria, no en el sentido como militar, sino en el sentido de que están haciendo Chile, están todos los días que ellos viven allá, están haciendo Chile, están manteniendo las culturas vivas, están manteniendo las tradiciones, están cargando de historia al país. Entonces es vital que vean el documental, pero que vean el documental para que se enamoren de su país, y como se van a enamorar de su país, porque se van a enamorar de su país, lo protejan. Eso. Con esa invitación agradecemos la presencia de Franco y de Raimundo, encargados y que dieron vida en gran medida a este documental Lauca, que es un gran documental, y agradecemos a la gente que nos vio en este espacio que se llama Cine Full Outdoor. Les recomendamos que vean Lauca, que nos sigan, que se suscriban al canal y que compartan este contenido para que así más personas se puedan familiarizar con este contenido, más personas puedan ver el documental y se puedan enterar de, como dijo Franco, se puedan enamorar de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Por la invitación. Gracias, Franco. Qué rico verte, aunque sea por acá. Recuerda suscribirte para recibir todas nuestras notificaciones, seguirnos en redes sociales @fulloutdoor, y si quieres ver más de nuestros contenidos, lo puedes ver aquí y aquí. Aquí y aquí. Suscríbete a nuestro canal. No. Puedes ver aquí y aquí. Me salió con gallito. ¿Te recordamos cómo dije?